Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. La gracia del Señor sea con vosotros. En este domingo por la mañana, Día del Señor, estamos en la presencia del Señor siempre, pero ahora como iglesia nos unimos para rendir culto de adoración al Señor. En esta mañana yo quiero saludar a todos los hermanos desde Tocopilla, Antofagasta, Iquique, a todos los hermanos de nuestro Presbiterio Norte. Que el Señor con su gracia los bendiga. En esta mañana nosotros vamos, después de leer un poquito la palabra del Señor, vamos a invocar la presencia del Señor orando, clamando al Señor su gracia y misericordia. El texto bíblico en el Evangelio de Mateos, en el capítulo 6, versículos 33 y 34, dice lo siguiente: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro y juntos clamemos la dirección del Señor. Padre Santo, Señor Todopoderoso,
En tu presencia como iglesia nos reunimos, Señor. Nos reunimos solo con un único objetivo, Señor. El primer objetivo de nuestro corazón es rendir culto de adoración, exaltar y glorificar tu santo nombre, Señor. Luego nosotros, de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre, de adorarte, Señor, nosotros también cantaremos alabanzas a ti, Señor, y queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Danos la gracia de disfrutar esta comunión con el Señor y luego con los hermanos. Señor, en el nombre de Jesús clamamos. Amén. Muy bien, queridos. Después de invocar el nombre del Señor, de haber leído palabra del Señor, nosotros vamos a alabar juntos al Señor. Al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. No existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó, ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón,
recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. No hay más llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Noble sos de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma y tus fuerzas mías tiene paz, tiene paz.
Ok, queridos hermanos, después de haber alabado junto al Señor, vamos a hacer lo que cada domingo hacemos, es una oración de confesión de pecados. Vamos a confesar nuestras debilidades al Señor, nuestras rebeldías y a veces negligencias delante del Señor. Vamos a leer un texto bíblico que tiene los dos lados, alguien que se enaltece y alguien que es llevado a la presencia del Señor reconociendo sus propias debilidades. Antes de orar al Señor confesando nuestros pecados, vamos a escuchar el texto de Lucas, capítulo 18, de los versículos 10 al 14, que dice lo siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor nos bendiga con esta palabra. Oremos. Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia, Señor. Queremos adorarte y glorificarte porque tú eres digno de toda honra y gloria. Pero sobre todo, Señor, queremos adorarte porque en Cristo Jesús tú nos perdonas de nuestras rebeliones, negligencias y pecados. Y en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, límpianos, Señor, de la soberbia. Líbranos de la soberbia. Líbranos, Señor, de pensar que somos más de lo que debemos. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos que tu gracia nos bendiga de tal forma que nuestros pecados sean perdonados en Cristo y en santidad podamos estar juntos en tu presencia, Señor, para aprender de tu palabra. Las veces, Señor, que en esta semana te hemos desagradado a ti, clamamos perdón por ellas. Y Señor, tal cual dijo uno de estos varones mencionados en la Biblia, sé propicio a nosotros pecadores y danos de tu gracia, Señor, limpiándonos, perdonándonos, para que, Señor, tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo,
Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de devocionales Aprendiendo a Caminar con Dios, que está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, Aprendiendo a Caminar con Dios. Nuestro texto de hoy es 2 de Corintios capítulo 12, de los versículos 1 al 10. Este es uno de los dos últimos sermones de esta nuestra serie en 2 de Corintios. El texto, capítulo 12, del 1 al 10, dice lo siguiente: Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor nos bendiga con esta palabra suya, palabra que es inspirada, palabra que transforma. Y el Señor, con su gracia, ha transformado nuestra vida por medio de esta palabra. Nuestro título de hoy es Un siervo en el paraíso, o un predicador en el paraíso, un hombre de Dios en el paraíso, como usted quiera. Un siervo en el paraíso. El versículo 1 al 10 nos lleva a esta realidad. En este capítulo, el apóstol Pablo hace las últimas consideraciones en defensa de su ministerio y apostolado, juntamente con su amor por los hermanos de la iglesia de Corinto. Importante que ele hace esta defensa, aunque al principio ele se mostra um pouco temeroso de falar de si mesmo, de suas experiências, ele não tem outra que fazer isto, e é a única forma que ele tinha de resolver o problema de las desconfianças que estavam em meio da igreja por causa de los judaizantes que lo estavam acusando delante da igreja, e havia hermanos que estavam sendo tendenciosos a creer en las acusações que hacían los judaizantes al apóstol Pablo. E Pablo, para evitar de exaltar-se a si mesmo contando esta experiência delante do Senhor, ele usa a terceira persona del singular. E é interessante que quando ele hace esto, ele motiva seus leitores a compreender que ele estava falando de si mesmo, pero não queria gloriar-se destas experiências que ele havia passado. Em lugar de hablar de la primera persona, y yo pasé por esta experiencia, Pablo dice: yo conozco un hombre, conozco una persona que pasó esto. Y luego, más adelante, él va a decir: si dijera en primera persona, no estaría pecando, porque estaría hablando la verdad. Pero Pablo utiliza 3 aspectos interesantes para hablar de sus experiencias. E utilizar uma forma convincente de falar de sua experiência, ele comparte com seus leitores 3 experiências importantes que podem edificar nossa vida. Pablo comparte 3 experiências importantes que podem edificar nossas vidas delante do Senhor. E a primeira, Pablo habla de la glória. Ou seja, la glória, Deus lo honrou. El versículo 1 al 6.
versículo 1 al 6 habla de esta experiencia. Los judaizantes estaban siempre buscando recibir honras de los hombres y vivían jactándose de sus cartas de recomendaciones. Lo vemos en 2 Corintios 3, del versículo 1 al 3. Pablo, sin embargo, no buscaba honra de hombres. Él prefería que fuera Dios quien reconociera su ministerio. Él prefería que fuera Dios quien emitiera alguna opinión con él y sobre él de lo que él estaba haciendo. Y es la única honra que realmente vale la pena. Es aquella que es entregada por el Señor. Y es interesante que Dios bendijo y honró a Pablo, dándole visiones y revelaciones. En el mismo día de su conversión, en aquel mismo día que él encontró con el Señor y fue transformado en su conversión, él vio al Cristo glorificado. También él vio a Ananías en esta visión que Dios le estaba dando de un hombre que le iba a poner la mano sobre él para que él recuperara su vista. Es interesante que al ver al Cristo glorificado, él tuvo esta visión de quién era el Señor, de cómo era el Señor. Vio a Ananías, pero también en muchos otros lugares en el libro de Hechos, Dios honró a Pablo. Él tuvo una visión de Ananías, pero él también tuvo una visión de cuando Dios lo estaba llamando para anunciar el evangelio a los macedonios. En Hechos 16:9, cuando estuvo preso en Jerusalén, también Hechos 18:9, cuando estaba en su viaje misionero en un barco y Dios le prometió a él que los que estaban con él nadie iba a perecer, en Hechos 27:23. En todos estos momentos, Dios honró a Pablo por su fidelidad al Señor y al llamado que Dios había hecho en su vida. A otra forma usada por Dios para honrar a Pablo fue llevarlo al cielo. Este versículo, este texto, este capítulo, este inicio de capítulo, habla de esta experiencia maravillosa de Pablo. Dios lo llevó al cielo, en donde el mismo Pablo afirma que vio cosas imposibles de ser descritas. Y seguramente fue una experiencia maravillosa, que fortaleció su ministerio. Y luego él fue enviado de nuevo hacia la tierra. Y esta maravillosa experiencia ocurrió 14 años antes de este momento que ele está escrevendo esta carta. Antes de escribir esta segunda carta a los hermanos de Corinto, o sea, alrededor del año 43 después de Cristo, período en que Pablo viajó a Tarso, como vemos en Hechos capítulo 9, versículo 30, y recibió a Bernabé en su casa, Hechos 11 del 25 al 26, con seguridad podemos decir que el llamado de Pablo es único, como lo es también el llamado que Dios ha hecho particularmente a cada uno de nosotros. Como el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros al servicio a Él y a la iglesia de Cristo. Dios mismo designó en su soberana voluntad un ministerio específico para cada uno de nosotros. Y aquí un dato interesante es que Pablo guardó esta experiencia para sí mismo durante estos 14 años. A lo largo de estos 14 años, ele havia sido abofeteado, golpeado por um aguijón en la carne. En otras versiones bíblicas dice un espino en la carne. Y quizás incluso algunos podrían haber preguntado, ¿por qué sufre tanto este hombre de Dios? Y ciertamente le podrían haber dicho, como dijeron los amigos de Job, eso solo le está pasando porque está en pecado. Esto solo le está pasando porque es un hipócrita, está en falsidad y en pecado delante del Señor. Esto es un castigo de Dios. Y por increíble que parezca a muchos, era más bien esto una dádiva de Dios. Increíblemente, una dádiva de Dios. ¿Por qué? Hablamos que era una dádiva de Dios. Seguramente, en nuestros días, algunos intentarían animar a Pablo. Algunos en nuestros días intentarían decir a Pablo, coraje Pablo, ánimo amigo, un día estarás en el cielo. Y Pablo seguramente pudiera contestar, esto me está pasando justamente porque ya estuve en el cielo. Porque ya estuve en el cielo.
Y para no gloriarme, dice Pablo, y para no gloriarme de esto, he recibido de Dios un aguijón en mi carne, un espino en mi carne, que me abofetea, que me golpea, que me hace la vida difícil. Y muchas veces, nuestras grandes experiencias con Dios traen grandes responsabilidades y a veces persecuciones incluso, pero devemos seguir firmes, haciendo lo que nos manda hacer el Señor. Dios honró a Pablo, permitiendo a él ver y a escuchar palabras que a los hombres no les es permitido expresar, dice el versículo 4. Palabras dichas por Dios y por los ángeles en última instancia, que los hombres serían incapaces de pronunciar. Dios le dio a Pablo el privilegio de ver realidades eternas que los cristianos nosotros solo contemplaremos después de la venida de Cristo. Y esta es una maravillosa esperanza para los cristianos. Honra como la que recibió Pablo en nuestros días, ciertamente llenarían personas de un tremendo orgullo. Honra como esta que recibió Pablo certamente llenarían personas de grande orgullo. Y ciertamente no esperarían 14 años callados sin hablar del tema. Antes, la contarían al mundo entero con el fin de hacerse famosos, con el fin de decir y mostrar que sí son espirituales. Pablo consideró que jactarse de esta experiencia era pura vanagloria y por esto incluso usa la tercera persona del singular, porque según él, su deseo era que toda la gloria fuera dada solo a Cristo. Toda la gloria fuera dada solo a Cristo. En nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra acción como iglesia y como cristiano, toda la gloria debe ser dada solamente al Señor Jesús. Al pasar por todo esto y mantenerse humilde, Pablo nos lleva a su segunda experiencia, porque la primera experiencia era de haber sido llevado a la gloria y haber vuelto a la tierra y pasar estas experiencias y contar esta experiencia, mantener su corazón humilde delante del Señor. La segunda experiencia que Pablo comparte con nosotros es de la bondad de Dios. Y parece sorprendente hablar de bondad en este texto que vamos a ver ahora y en estas consideraciones que vamos a hacer. La bondad de Dios. Dios humilló a Pablo. La bondad. Dios humilló a Pablo. Versículos 7 al 8. Solo el Señor sabe cómo equilibrar nuestras vidas de la forma más adecuada para que vivamos en plena dependencia y confianza en su amor y misericordia. Pues si tenemos solo bendiciones en nuestras vidas, podremos volvernos orgullosos y por esto Dios mismo permite que nosotros tengamos cargas, dificultades para equilibrar. La maravillosa experiencia de Pablo en el cielo podría haber arruinado su ministerio en la tierra, pero en su bondad, Dios permitió a Satanás que abofetease a Pablo para evitar que él se volviera orgulloso. Y estas son palabras de Pablo. Él dice realmente para evitar que yo me volviera soberbio. Dios me puso un aguijón en la carne, un espino en la carne. El tema del sufrimiento ha sido un misterio aún no resuelto. Ha sido un misterio aún no resuelto por mucha gente, por muchos cristianos en la vida. Y a veces se sufre por el simple hecho de ser un ser humano. Nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo se debilita y a la medida que envejecemos, luego nos volvemos más sensibles, más susceptibles a problemas normales de la vida. Pero también porque el mismo cuerpo que da alegrías puede causarnos dolores tremendos. Los miembros de la familia, los amigos que nos dan alegría, también a veces nos causan profundas heridas en el corazón. Y con todo, no es posible simplesmente dejar de ser humano para dejar de pasar por dolores y sufrimiento. A veces, y esto es muy importante, a veces sufrimos por ser insensato, por ser rebelde, desobedientes al Señor.
pues nuestra misma rebelión puede causarnos aflicción y también nos puede corregir el mismo Señor, aunque el Señor lo hace con amor, según Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Así como a David, que sufrió mucho a causa de sus pecados, los dolores fueron terribles. Así como a David, muchos hermanos están a veces en las mismas circunstancias por causa de pecados. Estão sofrendo por causa de pecados. Pero não podemos dizer que cada vez que uma pessoa sofre é por causa de pecado. É por causa de algum pecado que cometeu. Em sua graça e bondade, Deus perdona nossos pecados, pero em sua soberania, Deus nos permite cosechar aquilo que sembramos. Repito, em sua graça e bondade, Deus perdona todos nossos pecados, pero em sua soberania, Deus nos permite cosechar aquilo que sembramos. Además, o sofrimento também é um instrumento de Deus para conformar em nós o caráter piadoso de Cristo. Para conformar em nós um caráter piadoso, segundo Romanos capítulo 5, do versículo 1 al 5, Pablo recebeu um aguijón en la carne, um espino en la carne para guardá-lo de pecar. A vezes, grandes experiências espirituais levam pessoas a inflar seus egos, a orgulhar-se. Isto muitas vezes leva a grandes tentações. É interessante que a Bíblia não menciona qual foi o aguijón en la carne de Pablo. E isto sirve para que nós, em nossos sofrimentos, podamos aplicar aquelas lições de Pablo em nossas vidas. E ser motivados a seguir fieles ao Senhor, perseverantes del Senhor, livres de la soberbia. Assim como havia passado com Job, Satanás recebeu permisso para abofetear a Pablo. E o término abofetear acá significa pegar-lhe a alguém com a mão cerrada. Era assim de forte a expressão que Pablo usava para dizer que Satanás havia recebido permisso para abofeteá-lo com um aguijón en la carne. E aqui claramente nós podemos entender que havia uma espécie de enfermidade que Satanás é quem lá administrava. Algum problema tinha, a Bíblia não disse qual era. E aunque não entendemos muito a existência do mal no mundo, sim, o que podemos saber por la palavra de Deus é que Deus controla todo e hasta lo pode usar para sua glória. Pero lo bueno es saber que Satanás no nos puede afligir sin que Dios lo permita. Solo sabemos que Pablo tenía un problema. Y era un problema difícil. Era un problema sério que lo llevó a orar 3 veces. El texto menciona 3 veces. Pidiendo a Dios que le quitara este mal, que le quitara este aguijón en la carne que le causaba vergüenza y dolor. Y de la misma forma que Jesús oró 3 veces, pidiendo que le pasara la copa de la cruz, de este sufrimiento, Pablo oró 3 veces. Y es interesante que no hay respuesta para la oración de Pablo dentro de la perspectiva que ele queria e esperava. Quando Deus permite, e aqui repito, ojo, quando Deus permite o sofrimento em nossas vidas, temos opções. Temos opções. Quando Deus permite o sofrimento, nós temos opções. A primeira opção é quedar amargado, reclamando de Deus, culpando a Deus por las circunstâncias. Isto nunca termina bem. A segunda opção que temos é desistir de todo e perder as bendições que poderíamos receber de aquela prova quando passamos. E em terceiro, a terceira e melhor opção é armar-se de valor e fé e esperar perseverantemente hasta el fim, confiando sempre no Senhor, aun quando nos faltem as forças.
clamar al Señor que las renueve. Clamar al Señor que las renueve. Y esto es importante. Tristemente hoy hay falsos cristianos enseñando que un cristiano pasando por aflicciones avergüenza el nombre del Señor, avergüenza el nombre de Dios cuando un cristiano pasa por aflicciones. Tristemente, para muchos, esta no es una realidad bíblica. La Biblia no enseña esta doctrina. Algunos van a decir, pues si vive en obediencia, nunca nada de mal le va a pasar. La Biblia no autoriza este tipo de enseñanza. Es solo mirar, hermanos, es solo mirar el contraste profundo, abismal en la vida de Pablo. Del paraíso en el cielo. Del paraíso en el cielo al dolor en la tierra. Repito, este contraste, este abismo. Un hombre de Dios, llamado por Dios, con un ministerio brillante, con una inteligencia brillante, pasa esta experiencia del paraíso en el cielo, en donde fue llevado por el Señor, al dolor en la tierra. De la gloria del cielo al sufrimiento en la tierra. Experimentó las bendiciones de Dios en el cielo y recibió los golpes de Satanás en la tierra. De una gran alegría a una gran agonía. Pero al fin, una sola experiencia de gloria en su vida lo preparó para enfrentar todo lo demás que vino después en su vida. Y este es el equilibrio de la bondad de Dios. Y este es el equilibrio que la bondad de Dios produce en nuestra vida. Pero si Pablo pasó por estas experiencias, y su primera experiencia, como lo mencionamos, a ver si usted recuerda, fue la gloria, cuando Dios lo honró. La segunda experiencia fue la bondad, cuando Dios lo humilló. Interesante el contraste, hablando de bondad y de humillación. Y en tercer lugar, la gracia. En tercer lugar, en estos 10 versículos, específicamente versículos 9 y 10, habla de la gracia que Dios lo ayudó. Dios le ayudó. Esta dolorosa experiencia de Pablo nos ofrece dos mensajes. Y dos mensajes importantes. El aguijón en la carne era un mensajero de Satanás. Pero Dios tenía un otro mensaje a su siervo. Un mensaje sobre la eficacia de la gracia soberana y bondadosa de Dios en Cristo Jesús. Dios le había dado un mensaje a Pablo que él no pudo compartir con los hombres, aquellas palabras escuchadas en el cielo. Y sin embargo, Pablo pudo compartir el mensaje que Dios le había dado en la tierra. Palabras de gran motivación para nosotros. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Foi um mensaje de la suficiencia de la gracia de Dios a Pablo. La gracia suficiente para nuestro ministerio. La gracia de Dios suficiente para suplir nuestras necesidades físicas y materiales. La gracia que es suficiente para nos salvar y fortalecernos de nuestras debilidades. La gracia que manifiesta el perfecto poder de Dios en nuestras debilidades. La gracia que nos ayuda en todas las circunstancias. Los que se reconocen débiles recibirán fuerza del Señor. Los que se reconocen débiles recibirán fuerza del Señor. Este mensaje nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo 12. En la vida cristiana, la mayoría de las bendiciones que recibimos vienen por medio de transformación de nuestra vida y no por sustitución. Porque a veces nosotros queremos sustituir algunas cosas, pedimos a Dios, reemplaza esto por aquello, cambia esto por aquel otro, Señor. Pablo estaba pidiendo salud en lugar de enfermedad, livramento en lugar de dolor. Pablo estava haciendo estes pedidos al Senhor. Salud em lugar de enfermidade, livramento em lugar de dolor e debilidade. En el caso de Pablo, Deus não le quitó la aflicción, pero le dio gracia.
repito, en el caso de Pablo, Dios no le quitó la aflicción, pero le dio gracia. Pero le dio gracia. Absolutamente interesante. Y en este caso, la aflicción trabajó en favor de Pablo. La aflicción trabajó en favor de Pablo. La única respuesta de Dios a Pablo en las 3 veces que oró al Señor fue: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. La gracia de Dios será siempre suficiente. La gracia de Dios será siempre suficiente. El gran problema es que la mayoría de nosotros muchas veces, dejamos de confiar en esta gracia. Pero ella siempre será suficiente. Al confiar en la promesa de Dios, cuando el Señor dijo, bástate mi gracia, al confiar en esta promesa de la gracia de Dios y que la gracia de Dios sería suficiente, Pablo pudo transformar lo que antes era una tragedia para él en triunfo. En triunfo. Dios no quitó el aguijón y el espino en la carne, pero le quitó la aflicción. Cambió la aflicción por un elemento nuevo llamado gracia. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Podemos ver esto en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dios está sentado en el trono de gracia. Hebreos, capítulo 14, versículo 16. La palabra de Dios es la palabra de su gracia. Hechos, capítulo 20, versículo 32. Y según su palabra, Él da mayor gracia a los humildes. Santiago 4, versículo 6. Bajo todos los puntos de vista que usted pueda mirar, la gracia de Dios es suficiente para todas las necesidades. La gracia de Dios es suficiente para todas las necesidades. Y para concluir, queridos hermanos, Dios no nos da de su gracia solo para que podamos soportar a los sufrimientos. Pues incluso personas que no conocen a Dios son capaces de soportar dolores tremendos. Pero la gracia de Dios debe permitir al cristiano ponerse por encima de todas las circunstancias, problemas, luchas que está enfrentando. Debe poner al cristiano por encima de todas las circunstancias y sentimientos incluso, haciendo con que nuestras aflicciones trabajen en favor nuestro, para nuestro bien. Dios quiere construir en nosotros el carácter de Cristo. Dios quiere construir nuestro carácter, haciéndonos cada vez más parecidos con Cristo, nuestro Salvador. La gracia de Dios le permitió a Pablo no solo aguantar el sufrimiento, sino que incluso gloriarse de él. Qué maravilloso es el proceso que Dios hace en la vida de Pablo. Dios no le quita el sufrimiento, Dios no le quita el aguijón, pero transforma eso, le cambia, le da gracia. Y Pablo al final llega a darle gracias a Dios por este sufrimiento, porque la gracia de Dios sostenía a Pablo. Dios no le quitó el sufrimiento, pero Dios cambió esto por la gracia de Dios, la capacidad de aguantar, incluso alegrarse en esto. Dios le permitió a Pablo no solo aguantar el sufrimiento, sino que incluso gloriarse de él. Y partiendo, queridos, de la experiencia de Pablo, nosotros podemos aprender varias lecciones. La primera es que para el cristiano fiel, lo espiritual es más importante que el físico. En segundo lugar, Dios sabe equilibrar en nuestras vidas las bendiciones y las cargas, el sufrimiento y la gloria. En tercer lugar, no toda enfermedad es causada por pecado. Como pensaban los amigos de Job, estaban equivocados. No había pecado ni en Job ni en Pablo porque estaba enfrentando este sufrimiento. En cuarto lugar, el pecado es peor que cualquier enfermedad física. En quinto lugar, la aflicción física no debe ser un impedimento para el servicio eficaz al Señor. Muchos cristianos hoy
tiene una tendencia natural de usar cualquier excusa o incomodidad para no ir a la iglesia o para rechazar algún ministerio adentro de la iglesia de Cristo. Y en sexto lugar, sexta lección, por así decir, siempre podemos descansar en la gracia de Dios y siempre podemos descansar en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga con su palabra y con esta meditación. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente para el pecador rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar. Como clara fuente, siempre es suficiente a los pecadores rescatar. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Queridos hermanos, ustedes ya saben, este horario, este espacio es el espacio en donde nosotros juntos clamamos al Señor unos por los otros y por nuestros amigos, por nuestras familias, por nosotros mismos. Vamos a orar al Señor. Presente delante de Dios las personas que usted quiere que el Señor derrame sobre ellas bendición. Damos gracias al Señor que el Señor ha sido bondadoso y hemos podido ser bendición en la vida de familias. Pero ahora vamos a clamar por ellas, vamos a clamar por nuestros hermanos. Oremos juntos al Señor, pidiendo al Señor, intercediendo al Señor unos por nosotros. Oremos juntos. Señor Jesús, tu gracia es soberana, Señor. En este día de adoración al Señor, en el día del Señor, en que nosotros como iglesia nos reunimos en tu presencia, Señor, después de haber cantado alabanzas, después de haber leído palabra tuya, meditar en ella, nosotros queremos clamar unos por los otros, Señor. Son muchas las familias que necesitan de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Los hermanos que están cerca, los hermanos que están lejos, incluso de otros países, que por casualidad, Señor, nos escuchen, que tu gracia sea derramada sobre ellos, Señor, soberanamente. Y en el nombre de Jesús, aquellos, Señor, que tienen necesidades, que tu gracia los alcance supliendo sus necesidades. Aquellos que necesitan de trabajo, Señor, que su corazón sea renovado en esperanza, fe, de que tu gracia será, Señor, ministrada en sus vidas. Suple, Señor, y abre las puertas de trabajo en el nombre de Jesús. Aquellas familias que tienen personas enfermas, Señor, en el seno familiar, que tu gracia sea derramada sobreabundantemente, Señor, sanando a aquellos que, según tu voluntad, Señor, realiza tu obra, tu gracia en la vida de estas familias. Y siempre, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Señor, esta es nuestra súplica como iglesia, por los méritos de Cristo Jesús. Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Y que tenga